Empezar a invertir en oro durante una recesión económica es uno de los consejos más populares que hay, pero también es uno de los errores más grandes que puedes cometer como inversionista. Y en este video te voy a demostrar con datos reales por qué. Empecemos con un ejemplo haciendo un viaje rápido al pasado a la crisis financiera del 2008, también conocida como la Gran Recesión. Escucha estos datos con atención. La Gran Recesión empezó en diciembre del 2007 y terminó en junio del 2009. Recordemos bien esas fechas porque son muy importantes. Esto que estamos viendo en pantalla es el precio histórico de las acciones de Estados Unidos medidas por el S&P 500 y del precio del oro, ambos desde el 2007. Hagamos ahora un ejercicio interesante. En esa misma gráfica voy a marcar ahora en rojo la Gran Recesión. Como pueden ver, este recuadro va exactamente desde diciembre del 2007 hasta junio del 2009. A primera vista podemos ver que durante ese periodo las acciones medidas por el S&P 500 generaron una pérdida total del 35%. De hecho, en este punto particularmente llegaron a caer incluso más de un 50% desde su punto más alto. Mientras que el oro, por su parte, en esta misma franja de tiempo generó ganancias del 32%. Todo esto pareciera indicar que estoy equivocado y que invertir en oro durante una recesión sí es un excelente consejo. Pero ahora te voy a dar una información adicional. Resulta que la recesión, a pesar de haber empezado en diciembre del 2007, no se declaró como tal sino hasta diciembre del 2008. Es decir, un año entero después. Volvamos ahora a nuestra gráfica y marquemos con esta línea blanca esa fecha. Esto pareciera ser un dato menor, pero resulta que lo cambia todo. En finanzas y en el mundo en general es muy fácil mirar al pasado y señalar lo que se debió haber hecho. El problema es haberlo sabido en ese momento. Esto se conoce como sesgo retrospectivo, que de hecho, si no lo han visto, hay un excelente capítulo de South Park donde hacen burla de esto. Entonces tendrían que haber contado con una válvula de emergencia para la válvula de emergencia. Volviendo a nuestro ejemplo, lo que quiero mostrar aquí es que cuando el mundo entero se dio cuenta que estaba en recesión, las acciones ya habían caído alrededor de un 41% y el oro ya había subido alrededor de un 12%. Es decir, ya era demasiado tarde para actuar. De hecho, si alguien quisiera ser aún más optimista y pensar que yo se habría visto venir esta recesión y habría comprado oro mucho antes. Recordemos que lo que muchos recuerdan marcó el inicio de la gran crisis financiera fue la quiebra de Lehman Brothers, quiebra que no ocurrió sino hasta septiembre 15 del 2008. Marquémoslo nuevamente en nuestra gráfica con esta otra línea blanca. Nuevamente, aun si hubieras sido la primera persona en escuchar de la quiebra de Lehman Brothers y hubieras sido el primero en actuar, para ese entonces las acciones ya habían caído un 20% y el oro ya había subido un 16%. Nuevamente, ya era demasiado tarde. Pero ¿qué hubiera pasado si aún así hubieras actuado? ¿Qué hubiera pasado si el mismo día que se declaró la recesión hubieras vendido tus acciones para comprar oro? Bueno, eso depende un poco de cuándo hubieras hecho nuevamente el cambio, es decir, vender oro para volver a comprar acciones. Veámoslo en detalle. Aquí estamos viendo el comportamiento del S&P 500 y el oro exactamente desde diciembre del 2008. Lo que podemos ver es que hasta mayo del 2010 el comportamiento de las acciones y del oro fue bastante similar. Es decir, si tomamos como referencia esos 2 años, te habría dado lo mismo quedarte con tus acciones que haberte cambiado a oro. Ahora, es verdad que entre mayo del 2010 y abril del 2013 el oro sí tuvo mejor desempeño que las acciones. Pero seamos honestos, con una mano en el corazón, ¿qué tan probable es que para esta fecha aún siguieras invertido en oro, teniendo en cuenta que la recesión ya había acabado hace más de 2 años? De hecho, no solo habrías tenido que conservar el oro por más de 2 años después de terminada la recesión, sino que tendrías que haberte asegurado de haberlo vendido entre el 2010 y el 2013. Pues de lo contrario, si lo hubieras mantenido por más tiempo, tus retornos hubieran sido bastante tristes, dado que desde entonces el oro se ha desempeñado mucho peor que las acciones. Y el 2008 no es el único ejemplo. Si vamos a la más reciente recesión, a la del 2020 ocasionada por la pandemia, el escenario es aún peor. Si hubieras vendido tus acciones para comprar oro durante la recesión, lo más probable es que lo hubieras hecho justo en esta gran caída. Pues nuevamente hay que recordar que a pesar de que la recesión y la caída como tal se dio entre febrero y marzo del 2020, la recesión no se declaró como tal sino hasta junio de ese mismo año. ¿Cuál es el gran problema con esto? Bueno, por un lado es que para el momento que hubieras decidido actuar, probablemente ya habrías sufrido la gran caída en las acciones. Pero si una vez sufrida esa caída hubieras decidido cambiarte a oro, también te estarías perdiendo la gran recuperación que vino después en las acciones. Porque nuevamente, si comparamos el desempeño de las acciones contra el oro desde esa fecha, podemos ver que las utilidades de las acciones han sido casi el doble que las generadas por el oro.
Este mismo ejercicio lo podríamos hacer prácticamente con cualquier recesión económica y los resultados que encontraríamos serían muy similares. El consejo de invertir en oro durante una recesión económica para proteger nuestro portafolio no sirve. Por dos razones particularmente. La primera, porque como acabo de demostrar, cuando te das cuenta que estás en una recesión, ya es demasiado tarde. Para ese entonces, las acciones ya habrán caído, el oro ya habrá subido y lo peor que puedes hacer en ese momento es vender tus acciones para comprar oro. Pues como inversionista puedes terminar con lo peor de todo. Sufres la gran caída inicial, te pierdes la recuperación de las acciones y las cambias por un activo que históricamente crece menos. Y segundo, porque para que este consejo realmente funcionara tendría que decir, invierte en oro justo antes de una recesión, lo cual tiene el evidente problema que ese consejo es tan útil como decirle a una persona: vende tus acciones justo antes de una caída, o compra acciones justo antes de una subida, o mejor aún, sencillo, Compra el tiquete ganador de la lotería. Y en la azotea tendrían que haber construido una estructura para que pudiera aterrizar un helicóptero. ¡wow! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Aquí aclaro y digo en todos estos ejemplos justo antes, porque si vemos el desempeño histórico del oro contra las acciones en los últimos 100 años, está claro que el desempeño de las acciones ha sido mucho mejor. Por lo cual, si haces el cambio de acciones a oro e inmediatamente no ocurre una recesión, lo que puede terminar pasando es que en el largo plazo estás cambiando el activo más rentable por el activo menos rentable. Y sí, es verdad que hay ciertos años donde el oro ha tenido mejor desempeño que las acciones, pero nuevamente y en términos generales, en el largo plazo, que es lo que más nos interesa, las acciones ha sido el activo ganador. ¿Quiere decir esto que no debemos invertir en oro? No me malinterpreten, no quiero decir que esté mal comprar oro y que este no pueda ser parte de un portafolio diversificado. Sí, nuevamente, es verdad que si comparamos el rendimiento histórico del oro contra las acciones en los últimos 100 años o incluso en los últimos 30 años, las acciones han generado muchos mejores rendimientos. Pero aún así, el oro ha generado muchos mejores rendimientos que simplemente tener el dinero debajo de la almohada devaluándose. Pero algo muy importante que cualquier persona que quiere invertir en oro debe tener en cuenta es que al igual que con las acciones, el precio del oro no sube todos los años. El oro literalmente ha tenido periodos donde ha generado rendimientos terribles, como por ejemplo entre 1993 y el 2000, cuando cayó un 23%, mientras que las acciones subían un 236%, o entre el 2011 y el 2018, cuando el oro cayó un 36%, mientras que las acciones subían un 157%. Y esto último, a pesar de que suena muy malo, de cierta forma es lo que hace el oro atractivo para algunos inversionistas. El oro es un activo que tiene una muy baja correlación con las acciones. En muchas ocasiones casi que se mueven de forma opuesta. Y eso es algo que lo hace bueno como un instrumento de diversificación. El punto de este video, y tal vez a la conclusión más importante que quiero que lleguemos, es que si quieres invertir en oro, debes tratar el oro como un activo más que hace parte de un portafolio diversificado. Es decir, así como tienes, no sé, 20 o 25 acciones y ETFs diferentes, bueno, el oro puede ser un activo más dentro de ese gran portafolio. Tratar el oro como un activo al cual se debe rotar, es decir, estar entrando o saliendo dependiendo de las condiciones económicas del mundo, es un error. Sobre todo por el hecho demostrado que es imposible predecir la economía del mundo. Y tratar de hacerlo no es muy diferente a tratar de hacer trading. Y recordemos, estamos aquí como inversionistas de largo plazo y no como traders de corto plazo. Y hablando de errores al momento de invertir, te recomiendo, muy importante, mira este corto video titulado ¿Cómo no perder dinero invirtiendo en acciones? Un video donde hablo de los errores más comunes que casi todos los inversionistas nuevos cometen y que por supuesto les hacen perder mucho dinero. Te espero ahí. Parece que mi trabajo ha terminado. ¡Hasta la vista!